Bueno, estamos. Muy buenas tardes a la gente que nos sigue en Latinoamérica, por este lado del mundo, y buenas noches ya a la gente que nos sigue en España, la audiencia que nos sigue en España y Europa. Bienvenidos, bienvenidas. En este panel, que es el último, el diálogo final de esta conferencia, Constituyendo Democracias, el panel, la pregunta que nos convoca es: ¿qué tienen que decir otras experiencias y procesos constituyentes que han existido en la historia en Latinoamérica y también en Europa, en contexto del proceso constituyente que estamos llevando en Chile? ¿Sí? La idea es que podamos en este panel conversar, está planteado más como un conversatorio, y para eso tenemos a 3 panelistas, hay un cuarto panelista, pero lo estamos esperando, esperemos que lleguen en algún momento, y son, bueno, se los presento. Tenemos a Alberto Acosta. Alberto fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador en 2007 y 2008. Fue también ministro de Energía y Minas del Ecuador, y también es economista. Tenemos también a Marga Ferré, que es copresidenta de Transform Europe. Y tenemos a Javiera Toro, que es abogada y también fue presidenta del Partido Comunes y es directora, si no me equivoco, de Fundación Nodo 21. ¿Sí? Y creo, entiendo también que es vocera del candidato Gabriel Boric, que hoy día estamos enfrentados a una segunda vuelta en Chile muy decisiva, y que yo creo que también tiene mucho que ver y que nos va a poder aportar ahí con el proceso constituyente. Va a ser determinante, creo yo, lo que suceda en las elecciones del 19 de noviembre respecto del proceso constituyente que estamos llevando en Chile. Bueno, los invito a seguir esta conversación. Va a partir, la presentación tiene 10 minutos. Javiera Toro, vamos, te doy todo el escenario, es para ti. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la invitación a esta invitación tan relevante para el momento en el que estamos en Chile, tanto el proceso constituyente que se abrió gracias fundamentalmente a la movilización social, a un ciclo largo de movilizaciones que tensionaron al sistema político y obligaron a esta apertura institucional, y que hoy día también, bueno, ya empezó a andar nuestro proceso, han estado discutiendo de eso estos días, pero también obviamente siempre sujeto a la contingencia política y a distintas presiones y tensiones que existen sobre el proceso. O sea, este no es un proceso que se haya acabado solamente cuando, o sea, cada paso del proceso constituyente sin duda tiene su dificultad y requiere como toda la decisión y la organización detrás de eso, y entre otras cosas la elección presidencial que estamos viviendo en este momento hoy día es muy crucial para Chile por lo que significa, y tenemos claramente dos proyectos muy distintos, y uno que es el de Gabriel Boric, en el que yo participo, en el participa el Frente Amplio, Pro Dignidad, que tiene un compromiso no solo con proteger el proceso constituyente, sino con darle continuidad a ese proceso de cambio, mientras al frente tenemos una opción que no solo de frenar, sino de hacer retroceder esos cambios. Entonces creo que estamos viviendo una coyuntura política que tiene harto de esperanzadora, pero por supuesto también harto de riesgo. Yo quiero entrar como a la pregunta específica que convocaba este panel, que partía diciendo el párrafo de la convocatoria, qué es lo que se necesita para que el proceso constituyente tenga efectivamente o pueda desarrollar efectivamente su plena capacidad emancipatoria, ¿cierto? Y en ese sentido me parece valiosa la pregunta, porque parte asumiendo que el potencial emancipatorio del proceso constituyente no es algo que está dado, sino que se construye. Yo creo que en ese proceso estamos, y en ese sentido las posibilidades que ha logrado abrir hasta ahora el pueblo chileno son fundamentales. Yo me siento muy orgullosa de haber sido parte también de este proceso, tanto en el proceso social como en el proceso político, pero la tarea, como decía antes, no se encuentra acabada, y con esto
quiero decir que también que el potencial democratizante del proceso constituyente no se circunscribe al trabajo de la Convención Constitucional, que es su expresión institucional y es fundamental, pero no es lo único, y ni tampoco al texto concreto específico que salga de ahí, sino que radica en este proceso social que es mucho más amplio, a través del que se están ejercitando nuevas relaciones sociales, nuevas formas de deliberación y de cooperación, donde antes y durante años se estimulaba un desinterés por la política y una subordinación a un régimen que nos había sido impuesto, violentamente incluso en una dictadura. Entonces, creo que hay un proceso de desarrollo de una democracia deliberativa que está en ciernes, que todavía es frágil y en gran medida todavía tiene muchos rasgos de espontaneidad, y que el desafío es protegerla y apuntalarla, profundizar esos aspectos. ¿Qué objetivos creo yo que tiene este proceso? Desde el punto de vista de la emancipación, lo fundamental es avanzar hacia un régimen constitucional que reconozca la soberanía popular, pero eso creo que no es un debate abstracto de la teoría constitucional, sino que requiere una mirada estratégica de los sectores subalternos para articular un programa de transformación. Y yo creo que ese es un poco el debate que se está dando hoy. Aquí hoy día, respecto a las experiencias, otras experiencias constituyentes, hay personas que pueden contarnos muchísimo más, como Alberto, sin duda. Así que yo quiero como concentrarme en algunos desafíos que veo desde nuestra realidad actual. Y en particular en dos riesgos que creo que amenazan hoy día el despliegue de ese potencial emancipatorio. Por supuesto, hay muchísimos riesgos y amenazas y ataques. Creo que estamos enfrentando, de hecho, una fuerte reacción oligárquica, pero me quiero enfocar en este momento en lo que tiene más, en dos caminos que creo que deberían evitar las fuerzas transformadoras, que son cuestiones que han estado o están de alguna explícita o implícitamente en el debate, que son tanto la idea de una constitución mínima y la tentación, por otro lado, no reconocida quizás, pero de mantener un poder político concentrado. Yo creo que esos dos riesgos son riesgos que tenemos que evitar desde el punto de vista de la transformación. Por un lado, la idea de una constitución mínima que es heredera de una concepción formalista y procedimental de la democracia, que concentra el principal tema de la discusión constitucional en la separación de poderes, en un balance más equilibrado entre los poderes estatales, y bueno, y también la constitucionalización de menos derechos, se defiende en nombre de la deliberación política, de la deliberación democrática, de dejarla al debate democrático. Ese tipo de decisiones, creo que en Chile, si bien enfrenta ciertas dificultades, ha tenido también cierto arrastre como una reacción ante lo que tenemos hoy, que es una institucionalidad protegida de la ciudadanía, llena de trampas para evitar el desarrollo del poder soberano. Entonces, eso ha estado durante años en nuestra discusión. Pero esta posición, que este tipo de resolución de debate constitucional, además de que creo que es inviable de sostener hoy día socialmente frente a las expectativas sociales que tenemos en el proceso constituyente, también creo que es indeseable porque no se hace cargo de las condiciones que son necesarias para permitir la deliberación democrática en sociedades tan desiguales como la nuestra. Y en nombre de la deliberación, de dejar este espacio para la democracia, puede terminar haciendo imposible que el Estado tome partido activamente por la construcción de condiciones para que exista esa deliberación democrática, esa conversación entre iguales, como dice Gargarella. Y para eso hay cuestiones que creo que es fundamental que estén en el debate. Y ahí, bueno, no voy a entrar ahora para que no se me vaya tanto el tiempo, pero creo que el tema el tema de derechos sociales universales, reconocer también espacios de democratización no solo formales, sino incluyendo mecanismos de participación ciudadana incidente, incorporando iniciativa pública sobre la economía, son cuestiones cruciales que hoy día están cruzando nuestro debate constituyente y que son condiciones necesarias para tener una deliberación democrática. Y por otro lado me quiero ir hacia el otro riesgo que yo indicaba, que creo que no es explícito en el debate, pero que sí sin duda es un riesgo importante, que es la tentación de mantener un poder político concentrado, que viene también de una tradición que bien latinoamericana,
de combatir a las oligarquías, concentrando poder en un Estado que hace reformas, que efectivamente ha logrado avances en nombre del pueblo, pero sin una democratización en real. Además, lo ha hecho usualmente sin alterar tan significativamente el modelo de desarrollo. Y en Chile, si bien no tenemos de manera tan marcada una variante populista como la que ha estado presente en varios países latinoamericanos, sí tenemos una tradición bien estatista de la izquierda tradicional que tiene su historia y que hoy día también se expresan nuevas formas de desconfianza con la desconcentración del poder y las nuevas formas de asociatividad autónoma que están surgiendo y que son también muy críticas de los partidos y que yo creo que en vez de negarse, porque creo que además han estado en la base de la posibilidad de apertura de este proceso, debiesen abrirse y recogerse en el proceso constituyente. Y si bien en Chile no veo que esta tentación de concentrar el poder pueda devenir en un riesgo de nuevos autoritarismos, sí creo que puede terminar reproduciendo el desarrollo de nuevas élites al amparo del Estado y eso termine como ahondando más la desconfianza ciudadana respecto de lo público, respecto de la política. Entonces me parece que el tema de la desconcentración del poder es fundamental también para encarar, o sea, a pesar de las urgencias sociales y de la importancia y lo atrás que estamos nosotros en reconocimiento de derechos sociales, que es fundamental, eso no puede venir si es que no es de la mano de una desconcentración también del poder político. Creo que para esto no hay una receta ideal, ni hay un modelo que uno pueda llegar y tomar. Creo que se trata de un desafío que está todavía por abordar, que lo estamos abordando. Y en ese sentido yo miro nuestro proceso constituyente, a pesar de las dificultades que ha tenido, con harto optimismo. En la convención hoy día tenemos una pluralidad de representantes que quizás expresan la heterogeneidad social más amplia que ha tenido un poder institucional en Chile nunca, donde hay apuestas muy diversas de democratización del poder, están desde los feminismos, desde los pueblos originarios, las demandas por plurinacionalidad, las demandas por ampliación y participación ciudadana, las demandas regionalistas, creo que nos están dando, tienen esas apuestas de democratización del poder y creo que eso nos da para estar optimistas. Y en ese sentido, creo que lo fundamental es la perspectiva de cambio y la ampliación del carácter social del Estado, que estas fuerzas democratizantes puedan dar y luchar para que quepan en este Estado intereses que hasta ahora han estado excluidos. Y eso se expresa en un Estado que tenga iniciativa económica y social, no solo como oposición al mercado, y esto me parece también bien importante para terminar, sino también como un instrumento para la determinación ciudadana sobre, o sea, en resumen, la manera en que vivimos la vida en común. O sea, que el Estado termine siendo una herramienta de una democracia deliberativa y no solo una oposición al mercado. Y eso creo que está hoy día en juego, al menos una posibilidad abierta en nuestro proceso constituyente, con una constitución que pueda responder al neoliberalismo, a la versión más extrema y más profunda de neoliberalismo que tenemos en Chile, justamente con aquello que el neoliberalismo más teme, que es mayor democracia, mayor participación, deliberación, igualdad, cooperación, una democracia sustantiva y no solo formal. Eso creo que tenemos la oportunidad de seguir empujando en este proceso. Gracias. Perdón, ahora sí. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación inicial. Llegó con nosotros Fernando Atria. Fernando, un saludo para ti. Fernando, bueno, perdón por el atraso. Saludos a todos. No te preocupes. Aquí estamos. Acaba de presentar Javiera. Bueno, Fernando es abogado constitucionalista y actualmente es constituyente en nuestra convención constitucional. Un personaje muy importante, yo creo, en la discusión sobre las transformaciones que queremos realizar a través de este proceso constituyente, que planteó y denunció desde hace mucho tiempo las trampas que tenía nuestra constitución, la constitución de Pinochet. Y bueno, eso se nos suma al panel de hoy. Este es un conversatorio
entonces cada uno tiene 10 minutos para presentar y vamos a continuar con Alberto Acosta. Ya, a ver, Alberto, ¿qué nos tienes para contar sobre la experiencia en Ecuador, sobre los desafíos participativos que implicó, sobre el desafío que implica llevar un proceso constituyente en relación al poder que está activo en el momento, con por ejemplo, el gobierno, los desafíos que implica en un proceso que muchas veces trae conflictos políticos? Bueno, tú nos puedes contar un poco más. Te doy todo el escenario, tienes tus 10 minutos. Muy buenas tardes. Empiezo agradeciéndoles por la invitación y por la oportunidad que me brindan de poder compartir aquí algunas ideas, algunas reflexiones, sobre todo experiencias. Efectivamente, para eso nos han invitado y nos preguntan qué tienen que decir otras experiencias constituyentes. Yo diría que mucho. Otras experiencias constituyentes ofrecen lecciones valiosas para conocer cómo fueron esos otros procesos, incluso para conocer cuáles son esos textos constitucionales y, por supuesto, los debates que se dieron y algo fundamental, cómo se avanzó o no para profundizar, para cristalizar las constituciones. Este es el punto de partida. Sin embargo, reconociendo que en América Latina tenemos una amplia experiencia en procesos constituyentes y nuevas constituciones, y en procesos constitucionales voy a hacer una diferenciación de los dos. Tenemos que anotar que cada proceso es único. No se puede copiar absolutamente nada. Se puede aprender y hay que aprender. Es valioso seguir esas lecciones, esas experiencias. En Chile no tienen una mayor experiencia en procesos constituyentes. Luego de una inicial etapa muy conflictiva en su historia, hasta que se conformó lo que se podría decir en Chile la República Oligárquica con la Constitución de 1834, tuvieron un largo periodo hasta 1925, cuando se introdujeron cambios sociales notables que luego fueron de alguna manera interrumpidos por la dictadura de Pinochet, que cristalizó la Constitución que ahora se quiere rebasar, se quiere superar, la de 1980. Para otros países, los procesos constitucionales y constituyentes han estado casi a la orden del día en la vida política nacional. Piensen ustedes en el caso de Colombia, 10 constituciones. En el caso de Perú, 12 constituciones. Bolivia con 19 y Ecuador lleva la delantera entre los países andinos con 19 constituciones desde 1830. Esto nos permite entonces a nosotros quizás hablar con cierta experiencia de lo que representan estos procesos. Y me parece que es fundamental preguntarnos por qué últimamente se ha despertado tanto entusiasmo por los cambios de la Constitución. Efectivamente, por una razón muy simple, porque los pueblos no están más para ser simplemente espectadores en los cuales las élites deciden los cambios que hay que hacer. Y en el caso chileno, el proceso constituyente en realidad empezó mucho antes de que cuando se inauguró la Convención Constitucional. Ni siquiera diría que el punto de partida es el 18 de octubre del año 2019, sino cuando hubo la revolución, la movilización de los pingüinos, la movilización de los feminismos, la movilización de trabajadores y trabajadoras reclamando sus derechos, las resistencias en los territorios donde se amplía el extractivismo, condenando esos territorios al sacrificio, todo lo que ha representado la resistencia y la lucha para superar las AFP, en fin, todo eso iba en clave ya de un proceso desconstituyente y me parece que es fundamental. Y entonces aquí estamos en un escenario, y esta es la característica de todo proceso constituyente o constitucional, en el cual se disputa el poder. Y por un lado, las élites quieren tolerar ciertos cambios, pero que no les afecten su esencia de control del poder. Y el sector popular quiere asegurar una mayor participación o una transformación radical. En ese contexto nosotros tenemos que hacer esta diferenciación. Un poder constituido no puede ponerle trabas a una asamblea que quiera ser constituyente. Por eso en Chile yo no diría que estamos frente a una asamblea constituyente, sino una asamblea constitucional. Una asamblea constituyente es la que asume los plenos poderes y el poder constituido se subordina totalmente al poder constituyente. Eso no sucedió en Chile, por varias razones. Ustedes conocen muy bien esa historia, mucho mejor que yo. Ese pacto social, ese pacto por la paz social, el cambio de constitución,
del 15 de noviembre del año 2019, luego la ley 21-200. Sin embargo, y aquí es muy importante rescatar la importancia de ver esto como un proceso en construcción, como decía Javiera. En ese escenario, con todas esas limitaciones, se avanzó en Chile en lo que tiene que ver con algunas disputas fundamentales, la paridad entre hombres y mujeres, los escaños reservados para los pueblos indígenas y otras cuestiones, pero lo grave y preocupante es que todo este proceso está subordinado a una serie de normativas establecidas por el poder constituido, que además ha llenado el escenario de elecciones. Y esperemos, de corazón le digo, que tengamos como nuevo presidente a Boric y que él se sintonice no tanto con la vieja institucionalidad política que todavía tiene mucha fuerza y mucha presencia en Chile, sino con lo que representa la Convención Constitucional, que debería abrir la puerta para una gran transformación en la medida que se asegure una creciente intervención de los sectores populares y de amplios segmentos de la población. En este escenario, teniendo en consideración todas esas limitaciones, creo que es importantísimo anotar qué significa una constitución. ¿Para qué es importante una constitución? Porque nos entusiasmamos. Podemos tener momentos de enorme satisfacción porque avanzamos a un proceso constituyente y la constitución puede encantarnos. Pero si no tenemos claridad de que para qué sirve una constitución, a la vuelta de la esquina podemos desencantarnos. Una constitución es una herramienta para el poder, para los que controlan el poder fáctico, sean los grupos económicos nacionales o transnacionales, sean las Fuerzas Armadas, sean los grupos mediáticos, sean los partidos políticos tradicionales, sea la derecha o la derecha extrema, estoy pensando en el caso chileno. La Constitución es simplemente un mecanismo para garantizar el status quo, entregando ciertos derechos para tranquilizar a la sociedad. Pero una Constitución pensada como un proyecto de vida en común es una herramienta de cambio transformador. Y la existencia sola de la Constitución no garantiza los cambios. Es indispensable que la sociedad se empodere de su Constitución, se apropie de su Constitución, que le entienda a la Constitución como una herramienta, yo diría más que una herramienta, una caja de herramientas, en donde están los derechos y en donde están las obligaciones, en donde se prefiguran las nuevas instituciones y donde se abre la puerta también para una activa participación de la ciudadanía. En ese contexto me parece a mí que es muy importante y definitivamente fundamental tener claridad de que el proceso constituyente no empieza y termina cuando inicia y concluye la Asamblea Convencional, la Convención Constitucional. Esto, como ya dije, empezó en Chile hace mucho tiempo atrás. Yo diría que comenzó a lucharse incluso contra la dictadura cuando se enfrentó a Pinochet, y posteriormente tenemos el estallido de octubre del año 2019 y tiene que continuar después. Es muy importante el después, el durante y el después, porque muchas veces lo hemos vivido en el caso concreto de Ecuador. Podemos haber tenido un proceso maravilloso como fue el del año 2007-2008, con una amplísima participación ciudadana, un poder constituyente al cual se subordinó el poder constituido, pero luego el poder constituido que surgió de ese poder constituyente terminaría por poner una serie de cortapisas a la naciente Constitución. Esto hay que decirlo con claridad. Lamentablemente, quien era el presidente de la época y apoyó el proceso constituyente que surgió de demandas populares de antes de atrás, Rafael Correa, se transformaría en el principal violador de la Constitución de Montecristi del año 2008. Y este es un asunto que nosotros no podemos dejarlo de lado. Es fundamental que en Chile se comprenda la necesidad de apostar por esa convención constitucional con todos los límites que tiene, presentando la posibilidad de que ese espacio abra la puerta para nuevos procesos de lucha y que la nueva constitución, que a lo mejor no satisface las expectativas de todos los sectores, es una opción esperanzadora que tiene que ser llenada con movilizaciones, con acciones concretas, y en ese escenario nosotros decimos que hay que buscar esas experiencias de otras naciones, de otros procesos, y siempre procurando llenar todo esto, siempre con más democracia, nunca con menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Sin duda contribuye mucho a la discusión que tenemos actualmente. Es un gran aporte lo que tú nos cuentas.
Me gustaría ahora que continuáramos, si te parece, con Fernando Atria, que nos puedas contar un poco cómo va el proceso constituyente, también los desafíos que implica para la participación en Chile, si puedes también, si quieres también, porque también después va a haber un espacio para el diálogo, comentar lo que nos planteaba Alberto y Javiera. Bueno, Javiera no alcanzaste a escucharla, pero lo que nos planteaba Alberto. El escenario es todo tuyo, Fernando. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la invitación a conversar. Es un gusto estar con estos y estas copanelistas hablando del proceso constituyente chileno y de otras experiencias que yo creo que son extraordinariamente importantes. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Alberto. No para aprender con la expectativa de replicar, ¿no? Sino porque una comprensión de procesos análogos, bueno, permite una mejor comprensión del proceso propio, evidentemente. Yo creo que lo que ocurrió en Chile, y en esto tiene razón Alberto, en que no es una cuestión del 18 de octubre, yo creo que en Chile hubo un proceso de creciente deslegitimación de una forma política, que es la forma política fijada por la Constitución de 1980. Yo creo que ese es un proceso que fue largo. O sea, yo creo por lo menos que se comienza en 2006. 2006, solamente para darles una idea de por qué creo yo que es un buen momento para decir ahí comienza, porque siempre estos procesos nunca comienzan discretamente en un momento, evidentemente, ¿no? Pero hay algo especial en el 2006. Era el primer gobierno que asumía después de la reforma constitucional de 2005, que se suponía que habría resolucionado el problema constitucional chileno, la reforma dictada al final del gobierno de Ricardo Lagos, y además porque el 2006 fue la primera irrupción de un movimiento social de estudiantes secundarios que tuvo la fuerza suficiente para cambiar la agenda política del gobierno y de la política formal, por así decirlo. No fue el primer movimiento social que se manifestó, por supuesto, pero fue el primero que tuvo esa fuerza. Y yo creo que desde el 2006 en adelante hay un proceso, hay una demanda social de transformación que va adquiriendo mayor fuerza dirigida a una institucionalidad estructuralmente incapaz de conducirla y realizarla. Y eso implica una progresiva deslegitimación de esa institucionalidad. Y ese proceso, que yo creo que era un proceso enteramente apreciable, mucho antes de 2018, yo creo que era bastante claro que estaba en curso, llega a un punto crítico el 2018, cuando ocurre lo que yo llamaría es el desplome de la forma política vigente hasta entonces. O sea, nada más ni nada menos ocurrió ese día. Y que se haya desplomado esa forma política y que en ese sentido haya, diría yo, caducado la Constitución, significa que después del 18 de octubre Chile no tiene una forma política validada y, por así decirlo, la política chilena en su dimensión institucional ocurre más bien por inercia. Y como ocurre por inercia, entonces es una política en que la Constitución deja de ser un criterio relevante que fija la acción de los agentes políticos. Y entonces hemos visto proyectos que son defendidos por quienes reconocen su propia inconstitucionalidad. Hemos visto al presidente de la República protestando que se tramiten proyectos, pero no atreviendo a llevarlos al Tribunal Constitucional. Hemos visto al Tribunal Constitucional decir que sí o no a los proyectos según la conveniencia. Hemos visto lo que algunos críticos, y esto lo dicen con tono crítico, pero si uno le quita el tono evaluativo, queda igual. Decir que lo que tenemos desde el 18 de octubre es una suerte de parlamentarismo de facto. Todo esto, creo yo, apunta a lo mismo, ¿no? Chile no tiene una forma política legitimada porque la forma política que tenía colapsó el 18 de octubre. Y esa forma política, digamos, la determinación de una forma política es la Constitución. Por eso fue tan fácil, fue tan obvio, tan simple, tan rápido, que lo que ocurrió el 18 de octubre y los días posteriores asumiera poco después, no había pasado un mes de esto, antes del 15 de noviembre, asumiera dimensión constituyente. No, porque el punto siempre fue, creo yo, ese. Y el proceso que comenzó formalmente
porque por lo que venimos hablando venía de antes, pero porque comenzó formalmente con el acuerdo del 15 de noviembre, que era un proceso que tenía, que implicaba un plebiscito constitucional que había sido hasta entonces imposible. No es que no se hubiera intentado antes, es que había sido imposible antes. Y contenía también la posibilidad de una nueva constitución que se discutiera sin referencia a la antigua, lo cual quería decir reconocer que la antigua ya estaba superada. Es decir, la antigua no era el punto base por referencia al cual se iba a discutir la nueva. La nueva iba a ser una constitución enteramente nueva. Eso es lo que en su momento se llamó la hoja en blanco. La idea de que la nueva constitución se iba a escribir como una hoja en blanco y no como correcciones a una hoja donde ya constara el texto de la constitución antigua. Es bien digno de ser notado lo fácil que fue, fácil entre comillas, ¿no? Lo rápido que ocurrió después del 18 de octubre, esto que fue la superación de la Constitución de 1980 y la posibilidad de una manifestación directa del pueblo sobre el tema constitucional que había sido imposible por 30 años, menos de un mes después del estallido del 18 de octubre. Y eso yo creo que lo refleja la fuerza que irrumpió el 18 de octubre, que diría yo es lo que los libros llaman poder constituyente. Irrumpió el poder constituyente del pueblo, derogando, desahuciando la Constitución vigente. En un momento inicial que yo llamaría un momento de pura negatividad. Eso es un momento en que esa fuerza se manifiesta diciendo no a esta forma política. Y de hecho la mayoría de las demandas eran demandas negativas. No más AFP, no más neoliberalismo, no a la Constitución del 80, no a la política de los políticos, no más abuso, etc. Porque es un momento de negatividad. Y el proceso constituyente que comienza con el plebiscito del año siguiente, el 2020, y la elección de los miembros de la Convención Constitucional del 2021, en mayo de este año, es un intento de darle una ruta, una vía para transformar esa negatividad en positividad, ¿no? Ya que hemos dicho no a la forma política que existía hasta el 18 de octubre, bueno, ¿cuáles son las características de la forma política a la cual decimos sí? Tengo hartos comentarios, comentarios suscitados por lo que decía Alberto respecto de que el proceso chileno no es un proceso constituyente porque está sometido a decisiones tomadas por poderes constituidos, pero sí lo es, o sí lo fue, el proceso ecuatoriano, a pesar de que el poder constituyente ecuatoriano quedó ex post, según su descripción, esto no es lo mío, ¿no? Sometido a los poderes constituidos posteriores. Ahí hay algo extraordinariamente interesante, creo, pero me voy a guardar el comentario para el diálogo posterior. Quería simplemente mencionarlo aquí. De lo que se trata el proceso constituyente ahora es ese paso, ese tránsito de la negatividad a la positividad. Y en mi opinión, la cuestión, lo que hace, digamos, la cuestión principal de una constitución es que, como ya dije, configura una determinada forma política. Configurar una determinada forma política corresponde a lo que a veces los juristas llaman la parte orgánica de una constitución que fija las instituciones del Estado, pero también configura una forma política el catálogo de derechos. No quiero hacer esa distinción ahora. Quiero decir, la Constitución no es solamente una norma, porque aquí hay una cuestión extraordinariamente importante, muy importante a mi juicio, desde el punto de vista de la distinción entre lo constituyente y lo constituido, como podremos discutir después. De la convención, de cualquier asamblea constituyente o convención constitucional, lo que surge es normalmente, o sea, es un texto, son palabras escritas sobre el papel. Eso, palabras escritas sobre el papel, no es una constitución. Entonces, el poder constituyente no es el poder de escribir palabras sobre el papel. El poder constituyente es poder de definir, tomar las decisiones fundamentales respecto de la configuración de una determinada forma política. Por cierto, la expectativa es que esas palabras que se escriben con el papel contendrán y se realizarán como decisiones fundamentales sobre una nueva forma política, por supuesto, esa es la expectativa. Pero lo que hace al poder, lo que hace constituyente al poder constituyente no es la capacidad de escribir un texto, es la capacidad de escribir un texto que contiene decisiones, porque esas son las importantes, decisiones respecto de las características fundamentales de una forma política. Entonces, en algún sentido, el poder constituyente siempre solo se puede, en definitiva, identificar retrospectivamente, porque solo retrospectivamente podremos saber si fue poder constituyente. Y yo creo que esto es bien importante, porque el poder, digamos, de lo que se trata
es una forma política que sea capaz de producir la legitimación que perdió totalmente la forma política anterior. Y entonces aquí es bien importante también identificar dónde está la causa de ese proceso de deslegitimación. Y en mi opinión, y aquí por supuesto hay distintas versiones, ¿no? O sea, hay distintas explicaciones, desde luego, y cada explicación distinta implica un diagnóstico distinto de qué es lo que debe solucionar la nueva Constitución, por cierto. En mi opinión, lo que produjo la deslegitimación que llevó al hundimiento de la forma política de la Constitución del 80 fue que esa fue una forma política diseñada para impedir que a través de las instituciones políticas formales el pueblo pudiera tomar decisiones genuinas sobre su modo de vida en común y pudiera entonces tomar decisiones transformadoras del modelo neoliberal. Y en ese sentido la Constitución anterior protegía al modelo neoliberal por la vía de crear una política incapacitada para tomar decisiones transformadoras. Y por eso, cuando en Chile empezó a surgir una demanda transformadora y empezó a crecer desde 2006 en adelante, entonces empezó a producir esta deslegitimación, creo yo. Y entonces eso nos da una pista para lo que debe, en mi opinión, producir la nueva Constitución. La nueva Constitución debe crear una forma política que sea vista como capaz de conducir y realizar esas demandas que surgen de la sociedad. Y lo digo así porque yo creo que hay, como producto de la deslegitimación que llevó a la posibilidad de apertura de este proceso constituyente en Chile, esa deslegitimación a veces se dirige contra el poder institucional por ser institucional. Y la demanda de legitimación se le interpreta como una demanda de transferir poder de las instituciones a la sociedad, al pueblo, en términos de formas de democracia directa o participativa, etc. Yo no tengo ninguna duda que eso es parte de la nueva Constitución que Chile necesita. Pero yo creo que de lo que se trata es no solo de crear formas adicionales a las formas representativas de participación y decisión popular, que eso me parece bien, y habrá que discutir cuáles son esas formas y sus condiciones de ejercicio, etcétera, por cierto. Sino además, creo yo, la nueva Constitución debe también, permítanme decirlo así, reclamar para el pueblo el poder institucional mismo. No es que debamos aceptar que el poder institucional es poder elitista y que entonces para eso debemos reducir el rango del poder institucional y crear un poder no institucional al lado o participativo al lado. No, yo creo que es fundamental que la nueva Constitución reclame para el pueblo el poder institucional. Y entonces la pregunta será ¿cómo se puede configurar un poder institucional que sea capaz de ser visto, sin autoengaño, por cierto, de ser visto como una herramienta para que el pueblo pueda decidir sobre su forma de vida? Ojo, con esto yo no estoy negando la importancia de que eso se logra, entre otras cosas, a través de mecanismos participativos, por cierto. Pero sí a veces, mi impresión, y no estoy haciendo ninguna referencia oblicua aquí porque no sé lo que se estaba discutiendo antes, pero mi impresión es que muchas veces la cuestión de la democracia, de los mecanismos de participación directa son vistas como si fueran la solución al problema de qué hacer con ese poder institucional, porque ese poder institucional representativo va a ser siempre un poder elitista ajeno. Y yo creo que ahí yo esperaría que la nueva Constitución lograra no solo crear formas de involucramiento y participación ciudadana directa, sino también que lograra recuperar para el pueblo el poder institucional mismo. Eso creo que no tenemos por qué concederlo. Y bueno, de eso es lo que estamos haciendo fundamentalmente, creo yo. Así entiendo yo el esfuerzo de la nueva Constitución, de la Convención Constitucional en Chile. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Sin duda un buen paneo de lo que ha implicado este proceso en Chile. Y ahora doy pie a Marga Ferré, quien es copresidenta de Transform Europe, un espacio de pensamiento en Europa progresista, del pensamiento progresista. Y espero que nos puedas contar un poco de desafíos constituyentes en Europa, en España. Tienes todo el escenario, tus 10 minutos. Más que desafíos constituyentes actuales, que no hay en España y en Europa, sí de esas grandes palabras de las que Fernando hablaba y que yo hoy voy a recoger, ¿no? Y que yo creo que en Chile, no sé yo si sois totalmente conscientes de lo importante que es el proceso chileno.
más allá de las fronteras del país y más allá de Latinoamérica, ¿no? Yo soy Marga Ferrer, copresido Transform Europe, es una red de fundaciones y centros de pensamiento progresistas europeos. Ahí tenéis la página web. Somos 38 organizaciones de 23 países europeos y nos da por pensar entre todos un poco, precisamente entre los grandes desafíos que tenemos en el siglo XXI, entre los cuales están grandes palabras que tienen que ver con los enormes cambios que estamos viviendo y entre los cuales Chile está ofreciendo al pensamiento progresista una nueva forma de encarar ni más ni menos que la forma en la que se representa lo político, la arquitectura institucional en el siglo XXI, ¿no? Es decir, decía Eric Hobsbawm que el siglo XX era un siglo corto. Algunos empezamos a defender que el siglo XXI empieza con la COVID y el proceso chileno se inserta en un momento de enormes cambios en el mundo, ¿no? Pensando en la charla que dar un poco hoy, viniendo de un país como España, que ha tenido tan pocos procesos constituyentes y una dictadura de 40 años, que por cierto se inició con el cuadro que tiene Alberto detrás, el Guernica, ¿no? Que representa la Guerra Civil Española, que terminó con una constitución, la Segunda República, la más hermosa que jamás se escribió en mi país y que duró muy poco tiempo, desafortunadamente, ¿no? Pero que tiene que ver con la idea de constituir poderes diferentes, ¿no? Es decir, un proceso constituyente en nuestro hermosísimo idioma tiene la connotación de fundar, de crear algo nuevo. Constituir es fundar, es hacer algo nuevo o hacerse cargo de algo nuevo, de algo distinto. Hay una definición en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, que habla de constituir como asumir la obligación de cuidar también, ¿no? Que me parece una palabra muy hermosa para aplicar un proceso constituyente, no cuidarlo también, ¿no? Y tiene que ver con cómo cambiamos, modelamos, dislocamos, quitamos los marcos que la teoría liberal y neoliberal ha impuesto, por lo menos en el mundo occidental en el que nosotros nos enmarcamos, como lo que tiene que ser una democracia, porque además han definido exactamente cuáles son sus cortísimos límites, ¿no? Yo quisiera hablar un poco de esto. Todos los procesos, como sabréis todos perfectamente, constituyentes, ¿no? en Europa y por supuesto también en América Latina son hijos de una crisis. Fernando lo ha narrado perfectamente. Es decir, hay un proceso destituyente previo, bien porque el régimen se acaba, por corrupto, por una crisis económica o una crisis política que da lugar o bien a una revolución, en el caso de Europa la Revolución Francesa, que es la que origina, bueno, da paso a la historia moderna, en torno precisamente a, en contra de la tiranía, devolver la palabra al pueblo, ¿no? Y me quiero hablar de la Revolución Francesa porque hoy, que empieza el siglo XXI, 200 años después, retomar nuevamente la idea de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, empieza a ser nuevamente revolucionario. Y parece triste tener que decirlo 200 años después, pero volver a liberar a la libertad del concepto estrechísimo que los neoliberales han impuesto como el concepto libertad, o incluso el propio concepto de democracia liberal, que es lo que el mundo occidental entiende por qué tiene que ser un régimen democrático, ¿no? Es decir, esa crisis en la forma de representación política que da lugar a un proceso constituyente que puede dar lugar a un proceso constituyente o a una nueva constitución, porque no todas las constituciones, lo sabemos muy bien en Europa, son hijas de un proceso constituyente. En mi país, la constitución la escribieron 7 personas y muy deprisa. Había que cambiar de un régimen de una dictadura militar a una democracia en muy poco tiempo y no hubo proceso constituyente, aunque hubiera cortes constituyentes, ¿no? O no fue como el caso de todo totalmente contrario, que fue el caso de Portugal. Celebraremos dentro de poco 50 años de la Revolución de los Claveles, que dio lugar a una de las constituciones más hermosas que tenemos vigente todavía hoy en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿No? Quiero decir que si durante todo el siglo XIX los procesos de descolonización tan bien conocidos en América Latina dieron lugar o tuvieron como base unas propuestas constitucionales que en cierta medida también se parecían, ¿no? Que tienen en parte el origen en la Constitución Española de 1812, que nunca se implementó, es decir, de una grandísima inspiración liberal, es decir, o sea, romper la idea de la monarquía, devolver el poder al pueblo en torno a un concepto que a día de hoy se sigue manteniendo, que es la idea de la democracia liberal, es decir, la separación de los 3 poderes, con un Estado que puede poner más o menos límites a un mercado o un libre mercado constituido en torno a parlamentos que se eligen cada 4 años con una representación política, que son los partidos políticos que hoy están en cuestión, entre otras cosas, por el proceso chileno, ¿no? Es decir, que se cuestiona no solo la arquitectura política, sino la herramienta política que lo hace posible, ¿no?
Y sí es la pregunta que se hace hoy también la izquierda europea y bueno, en medio mundo. Ayer hablaba con gente de Morena en México y están haciéndose la misma pregunta. Tiene que ver con si tenemos también que empezar desde la izquierda o de los sectores progresistas a pensar y repensar la forma partido político, ¿no? Es decir, para el siglo XXI, ¿no? Porque en muchos casos, por lo menos hablo de Europa, vivimos con modelos de partidos políticos que copian literalmente desde hace 100 años el mismo esquema de funcionamiento, que por cierto es muy vertical, muy masculino y muy antiguo. No digo que no funcione, lo que digo es que estamos en pleno siglo XXI y tenemos herramientas distintas para que la forma de partido, es decir, la forma en la que las personas entran en política o participan en política, sean también distintas. Y yo creo que eso es algo que estáis experimentando en el modelo, en el proceso chileno como un caso único en el mundo. Lo digo así hoy, a día de hoy. No hay otro lugar en el mundo donde se esté pensando esto y ejecutándolo a la vez en praxis diaria como lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Es decir, no digo nada nuevo cuando digo que cuando enfrentamos el siglo XXI lo hacemos con unos enormes riesgos y sobre todo con unos desafíos muy distintos a los del siglo XX y algunos de ellos realmente son alertas tempranas que tienes que hacernos pensar, ¿no? O sea, decimos todas, estamos de acuerdo, el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres, lo está siendo ya, por lo tanto, la feminización de estos procesos y el lenguaje, las formas, los modos, las miradas desde el feminismo y desde lo femenino tienen que estar presentes para que sean útiles, válidas y realmente representativas de estos nuevos procesos, ¿no? El siglo XXI va a ser el siglo donde vamos a tener que frenar el cambio climático y esto no se puede obviar de cualquier proceso de construcción colectiva. Yo sé que puede parecer un poco marciano cuando estamos hablando de una arquitectura política, no, esto es real, esto está pasando ya, esto va a cambiar la forma en la que producimos y consumimos sí o sí, de una manera mejor o peor, pero lo va a cambiar y vamos a tener que enfrentarlo desde, muchos defendemos, estados más fuertes que puedan realmente proponer y diseñar políticas regionales de producción y de consumo radicalmente distintas a las que estamos viviendo ahora. Estos cambios se producen además muy rápidos, van a ser en la próxima década. Y luego otro reto, que es el reto de la digitalización, es decir, esto no digo yo nada nuevo, o sea, hay informes que hablan de que de aquí a 10 años el 50% de los trabajos que conocemos van a desaparecer o cambiar sustancialmente por el uso de tecnologías que además no controlamos ni en España ni en Chile, es decir, no, ni somos los propietarios de esos medios de producción ni podemos tener acceso a esa tecnología a día de hoy, ¿no? Es decir, son retos como muy grandes. Todos estos nuevos retos se combinan con una forma política que, dejadme que insista, en el imaginario colectivo de mucha gente se basa en márgenes estrechos de entender la democracia de una forma, pues como lo entendían los liberales en el siglo XIX, es decir, en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, sumándole el estado de bienestar, ¿no? Es decir, un estado protector con sanidad, educación pública y unas pensiones garantizadas, con unas elecciones democráticas libres, pero sin tener demasiado mano en la economía, que para eso está el libre mercado. Y esto es un error y hay que cambiarlo. Entre otras cosas porque entre los desafíos de este mundo que viene, y en Europa lo estamos viviendo muy bien, voy a poner un contrapunto al optimismo que estáis diciendo, y es que yo vengo de un continente en Europa donde la extrema derecha está en parte liderando el proceso destituyente, no sé si me estoy explicando, es decir, la destitución del sistema de democracia liberal viene por la extrema derecha. Y eso es terrible, terrible. Por eso pongo más en valor lo que ha hecho Javiera y lo que ha hecho Fernando, es decir, como el proceso constituyente o es popular o esa destitución negativa de la que hablaba Fernando se llena de contenido, o puede acabar como las primaveras árabes sin ningún resultado o en el peor de los casos, esa negatividad, esas plazas llenas diciendo no a regímenes corruptos como en Egipto o como Libia, pueden acabar como en Egipto ahora, es decir, con absolutamente ningún cambio político que, a pesar de la demanda popular, ¿no? Es decir, voy terminando con dos elementos que me parecen preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con ese proceso destituyente o intento destituyente por parte de la extrema derecha. Lo vivís en Brasil con Bolsonaro, en la India se vive en Filipinas, por supuesto Donald Trump, en Europa tenemos a Hungría y a Polonia como casos destacadísimos que intentan destituir la democracia y la libertad en nombre de la libertad. Es que es tremendo. La tergiversación de la palabra libertad empieza a ser ofensiva. Hace una semana en las calles de la bellísima ciudad de Viena, en Austria, 40.000 personas salieron al grito de quiero ser libre, no a la dictadura, no me quiero vacunar.
liderados por la extrema derecha austríaca, que es muy fuerte, por cierto, ¿no? Es decir, esa apropiación de la palabra libertad solamente como el deseo individual del que el Estado no interfiere en mi vida, es decir, volvemos otra vez a Milton Friedman, volvemos otra vez a esos viejos tiempos en los que la escuela de Austria, los Chicago Boys, definieron la libertad en los estrechísimos márgenes de elegir entre 4 distintas marcas en el supermercado. En fin, lo que quiero poner en valor es que el proceso constituyente chileno es la contranarrativa a esto que está pasando. Y por eso hablar de palabras tan hermosas como constitución, lo que ha hablado Fernando, libertad, derechos, cómo los constituimos de una manera popular y directa, son debates que se inician hoy en Chile, pero van a ser centrales a lo largo de todo el siglo XXI, ¿no? Esa disputa de las palabras, ¿no? Volver a reapropiarnos de la palabra libertad, ¿no? Decía una filósofa española, Ana Carrasco Conde, a quien yo admiro, decía, hay que liberar a la palabra libertad de su apropiación, ¿no? O, como decía Javier al principio, hay que, como ha dicho Javier, me ha gustado, ¿no? Un proceso que democratice la democracia, ¿no? Es decir, no nos conformemos con la democracia como nos han dicho cómo es, hay que democratizarla, ¿no? Y para democracia, para que ese demos, para que ese pueblo actúe, tiene que ser necesariamente un proceso participativo, en un proceso diferente. Termino solo con una paradoja que vamos a vivir la semana que viene, y me parece que viene muy relevante el debate de hoy, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el día 9 y 10 de diciembre va a convocar una cumbre mundial de la democracia. Y va a convocar, él ha elegido a 110 países, excluyendo a otros 100, en un criterio que a mí me gustaría saber qué criterio, si hay alguno, más allá del que yo intuyo que hay, ¿no? Que todos intuimos que hay detrás de esa cumbre, ¿no? Es decir, la tergiversación de la palabra democracia, que pueda incluir gobiernos como el polaco, que es absolutamente autoritario, ¿no? O pueda denigrar al gobierno de Venezuela porque va a invitar a Juan Guaidó. O sea, es una cosa muy... Pero el mundo va a mirar esa cumbre de la democracia que va a definir o intentará definir qué democracia es, lo que dicen el presidente de los Estados Unidos. Y a mí me parece que procesos desde abajo, populares, participativos, difíciles, porque debatir y conversar es muchísimo más difícil que imponer, ¿no? Como el que se está viviendo en Chile, me parece un ejemplo a estudiar, a seguir, y ese es el motivo por el que estoy encantada de estar con ustedes y que vamos a traducir parte de estas sesiones al inglés para poder también difundirlas en Europa en torno a un ejemplo que queremos seguir muy claramente, como es el ejemplo constitucional chileno. Y lo último que quiero decir es muchísima suerte a Boric, todo el apoyo desde mucha gente de Europa que está mirando con muchísima atención lo que está pasando en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Un tremendo aporte tu exposición, sobre todo pensando en el mundo global en que estamos, los vínculos estratégicos que podríamos de repente generar en pos de un crecimiento en conjunto para las fuerzas transformadoras. Y bueno, presentaron los 4 panelistas, entonces queremos que este sea un conversatorio. Y tengo algunas preguntas, quiero plantearles. Me gustaría preguntarle a Alberto, bueno, primero, ¿cómo fue en qué sentido fue participativo el proceso ecuatoriano? ¿Qué desafíos planteó en Ecuador el que la Asamblea se convirtiera en un proceso participativo? Esa sería la pregunta para ti, Alberto, si quieres partir. Y si también hay el espacio para que puedas plantear una pregunta a los otros panelistas, bienvenido. Bien. Ecuador, como les había dicho, es un país que tiene una amplia experiencia constitucional y constituyente. Nosotros tenemos 21 constituciones desde 1830, en promedio una constitución cada 10 años, en promedio, y esas constituciones han sido una y otra vez motivo de grandes debates, grandes discusiones. Normalmente, las constituciones aprobadas en el Ecuador resultaban de lo que llamábamos revoluciones, que realmente no hubo, salvo una, la liberal de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que rompió el tutelaje que tenía la Iglesia Católica sobre el Estado. Un proceso realmente revolucionario, la única revolución que ha habido realmente en mi país. Lo interesante del proceso constituyente del año 2007-2008 es que comenzó mucho antes, como sucede siempre, realmente con el levantamiento indígena del Inti Raymi del año 1980. El movimiento indígena emerge como sujeto político
ya no más como objeto de la política, sea de izquierdas o de derechas, y como sujeto político portador de su propia visión de mundo, y plantean temas fundamentales, como está haciendo ahora el movimiento indígena en Chile, el pueblo mapuche y los otros pueblos originarios. Una visión plurinacional de la sociedad, de la política, de la economía, del Estado. Se plantea una alternativa al desarrollo, como es el buen vivir, o suma causa, o alli causa en Quichua, en Ecuador, que está en sintonía con otras visiones en nuestra América o en el Apia Yala. Plantean también todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos y abren la puerta a los aspectos relacionados a superar las visiones estrechas del derecho ambiental. El derecho ambiental es parte del derecho humano, de los derechos humanos, un ambiente sano para los seres humanos. Y recuperando lo que para el mundo indígena no es una metáfora, sino una realidad cotidiana, la madre tierra es la que nos da derechos y aparecen los derechos de la naturaleza en un ejercicio de mestizaje muy interesante, porque viene desde esa visión profunda del mundo indígena y se sintoniza con otras visiones. En ese contexto nosotros llegamos a la Asamblea Constituyente del año 2007-2008, planteando como alternativa para superar el neoliberalismo, para superar todas las visiones de un Estado nacional caduco, en crisis, para superar todas las visiones de un Estado patriarcal que también está todavía presente en nuestro país. Y por supuesto, en ese contexto lo que se abría es la puerta para la imaginación, para la creatividad. ¿Y qué hicimos? A diferencia de los otros procesos constituyentes que ha habido en el Ecuador, que terminaban simplemente luego de la elección del grupo de asambleístas o la designación por las dictaduras de un grupo de redactores de la nueva Constitución, poniendo en práctica ya en vigencia la nueva Constitución, nosotros abrimos la puerta para que luego de la convención sea aprobada por un referéndum. Pero algo interesante, abrimos también la puerta para la participación de la sociedad. A modo de anécdota, yo he dicho muchas veces que la mitad del día era asambleísta y la otra mitad del día era recepcionista, porque valoramos la presencia de cientos de miles de personas a título individual o colectivo de distintas organizaciones para que participen directa y activamente. Hay textos de la Constitución, por ejemplo, todos los artículos referidos al agua que podría decir que son de puño y letra de las comunidades indígenas, campesinas y de los foros que defienden el agua potable o el agua de riego. Entonces, nosotros creamos esas posibilidades y claro, lo lamentable es que después de hacer puesta en vigencia la Constitución, comenzó a ser violada sistemáticamente por el presidente, un gobernante progresista. Esa es la triste realidad, pero aquí hay algo fundamental. La sociedad comienza a apropiarse de la Constitución y comienza a exigir el respeto a esos derechos. Hace 2 o 3 días, por ejemplo, la Corte Constitucional reconoció los derechos de un bosque protector, derechos ambientales para proteger a las comunidades en su medio ambiente, derechos de la naturaleza para proteger los ciclos vitales como ordena la Constitución, el derecho humano al agua. El agua es un derecho humano fundamental, pero también el agua común para lanzar el ciclo vital del agua y, por supuesto, las consultas populares, las consultas previas, libres e informadas. De ahí podemos sacar nosotros algunas conclusiones pensando en el caso chileno. No es un modelo, es un caso que despierta mucho entusiasmo. A mí me entusiasma muchísimo. Yo estoy comprometido desde antes del año 2018, porque he visto en Chile, por ejemplo, la posibilidad cierta, la veía, reconozco, de que el neoliberalismo sea permanente. Pero en Chile nos dijeron, el neoliberalismo puede ser superado democráticamente, y eso pareció fantástico. Ahora veo, no niego, con angustia la posibilidad de que la derecha extrema adquiera un poder muy fuerte y pueda poner crecientemente cortapisas y frenos al proceso chileno. Lo que creo yo, es fundamental que el proceso chileno recupere, por ejemplo, todos los principios relacionados a los cuidados. El mandato del mundo feminista es fundamental. El tema, por lo menos, del aborto por violación debe estar en una constitución, el derecho al aborto, porque es el primer
la primera soberanía que tenemos que garantizar, la soberanía del cuerpo. Eso no está en nuestra Constitución y se opuso terminantemente el presidente Correa, conservador en esencia. Luego tenemos también que recuperar todo lo que es la sustentabilidad, no solo desde los derechos ambientales, derechos humanos, sino los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Además, adicionalmente, creo que es clave y fundamental dar paso a un principio del reparto y la redistribución. Esas son cuestiones claves y fundamentales. Hay que impedir, por ejemplo, que se siga acaparando la tierra, el agua, que hay esos grandes grupos oligopólicos que concentran el poder, no solo económico, sino político. Y claro, todo esto en clave decolonial. La plurinacionalidad es fundamental. Yo diría que aquí en este escenario lo que hay es que generar condiciones para que sea la sociedad la que se empodere en la práctica de la nueva Constitución y que lo que fue inicialmente un proceso constituyente vuelva a ser un proceso constituyente superada la Convención Constitucional. Ese gran reto exige una amplísima participación y el empoderamiento de la sociedad de la nueva Constitución. Confío que el nuevo presidente Boric se sintonice con esa línea y que haga un enorme esfuerzo, porque va a ser necesario un enorme esfuerzo para superar todos aquellos elementos del poder constituido que tienen todavía en Chile una enorme fortaleza. Muchas gracias, Alberto. Ahora me gustaría que siguiéramos con Javiera. Me gustaría preguntarle a Javiera, bueno, en este marco que planteaban Fernando y Alberto respecto de estos poderes destituyentes y constituyentes, y también con el poder constituido, en ese marco, ¿dónde se encuentra hoy día la candidatura de Gabriel Boric y las potencialidades que tiene el poder ser gobierno con un gobierno transformador, y las amenazas que podría plantear la amenaza que está a la vuelta de la esquina, que es la candidatura de la ultraderecha, que podría plantear a este marco en que el proceso, pareciera que ese momento destituyente no se ha acabado, no está tan claro de que se haya transformado en un proceso constituyente, y que yo creo que, de hecho, el que hoy día empecemos con el proceso participativo de la Convención Constitucional sea un aporte a avanzar en esa transformación de proceso destituyente a proceso constituyente. Entonces mi pregunta es eso, ¿en qué lugar se pone potencialmente la candidatura y el gobierno potencial de Gabriel Boric? Esa es mi pregunta. Gracias Tomás. Yo creo que efectivamente las cuestiones que se han comentado, lo que está pasando hoy día en Chile muestra sobre todo la complejidad de estos procesos. Yo creo que evidentemente hay una pulsión destituyente muy, muy alta, que también ha sido la que nos ha permitido llegar aquí, pero no creo que sea nunca, o al menos en el caso chileno, tan posible decir aquí se acaba una cosa y aquí empezamos a constituir. Esto es un proceso que yo comparto absolutamente lo que decía Alberto y Fernando, de que empezó mucho antes que el 18 de octubre, empezó en un ciclo largo de luchas sociales, donde yo también creo que las movilizaciones estudiantiles sin duda fueron fundamentales, no solo por las razones que decía Fernando, sino también yo recuerdo lo significativo que fue el 2006 como una demanda material de los estudiantes se convierte en un cuestionamiento muy central a una ley que era como en la estructura, el esqueleto del régimen liberal en educación. Entonces, como una conciencia que se ha ido como forjando en la lucha social. Entonces, al mismo tiempo que hay un creo que hay un anti-neoliberalismo, creo que hay una resistencia y una crítica todavía muy fuerte a la política constituida, y también hay mucha creación, y en ese sentido creo que hay mucho que se está dando en el marco de la convención, pero que se está dando por fuera también. O sea, el rol que han tenido los feminismos justamente para instalar algunos de los temas que son centrales, para poner la centralidad en los cuidados en este proceso, creo que es súper importante, y ese proceso hay que potenciar que siga sucediendo, y en ese sentido espero que el proceso constituyente pueda terminar eso, y creo que el riesgo es que no lo haga. O sea, y ahí, de acuerdo con lo que dice
Fernando, que no basta con tener la Constitución, sino es el tipo de decisión que se toma en ese papel, en esa norma. Y ahí creo que hay varias cuestiones y muchas de las cuales repasó Alberto, que son en el fondo los desafíos que tenemos hoy día para romper con el régimen neoliberal actual y cómo no solo ser anti eso, sino poner otra visión de mundo en positivo sobre la mesa. Y ahí la importancia de los cuidados, ahí la importancia de traer las cosmovisiones de los pueblos originarios, que además en Chile son, bueno, en general en Latinoamérica son diversos, que la importancia de hacerse cargo de la crisis climática que decía Marco, o sea, todas esas cuestiones creo que son, si no tenemos una manera, no digo que todas tengan que quedar resueltas en la norma constitucional, pero si no tenemos una apertura y una manera de resolver esos dilemas, entonces no vamos a ser capaces de resolver el problema constituyente que enfrentamos en Chile. Y en ese sentido, creo que hoy día la candidatura presidencial de Gabriel es también parte de ese proceso. No es el punto final, porque creo que este es un proceso largo, pero es parte de ese proceso. La candidatura de Gabriel viene desde los movimientos, de esta misma historia en los movimientos sociales. Venimos del movimiento estudiantil, de las luchas feministas, y todo eso hoy día tiene una fuerza y está teniendo la posibilidad también de llegar al gobierno, y eso claramente sería un gobierno comprometido con seguir ampliando esta posibilidad de cambio. No creo yo uno que diga que, bueno, en 4 años se van a resolver todos estos asuntos. Creo que eso sería, nadie lo podría plantear por la dimensión que tienen, pero sí con continuar este proceso de cambio y con proteger el proceso constituyente. Creo que eso es lo fundamental. Y en ese sentido, la amenaza que representa hoy día la candidatura de José Antonio Kast, creo que también muestra lo complejo y contradictorio que son estos procesos, o sea, lo que significaría que después de este 18 de octubre, la posibilidad de que gane, yo espero que no, pero que o salga fortalecida, esas visiones son igual, o sea, no igualmente, pero son también peligrosas. También muestra un poco la contradicción, pero también la reacción oligárquica que creo que al perder toda legitimación social, no ha tenido problema en escalar el conflicto. Y en ese sentido yo creo que tenemos una amenaza importante, porque creo que hay sectores, y uno, bueno, incluso leyendo la prensa que en Chile lo ve, que hay claramente algunos sectores más extremos del empresariado que está dispuesto a seguir, a impedir que el proceso constituyente culmine adecuadamente, que tenga efectos, que prefieren un gobierno que no va a resolver las demandas sociales, pero que va a producir, prefieren esta inestabilidad en el fondo a ceder poder político, económico, social. Y creo que eso es la amenaza más peligrosa que tenemos. Este proceso puede ser largo y no se va a agotar en el proceso constituyente. Además, incluso cuando tengamos, ojalá, la mejor constitución y la aprobemos en un plebiscito, sabemos que de ahí hay que sostener ese proceso de cambios, y eso yo creo que el pueblo chileno también es consciente de eso, pero tiene estas amenazas, y la más fuerte creo que son las de estos sectores que prefieren continuar la inestabilidad antes que ceder. O sea, tienen una dimensión como destructiva muy fuerte, y en ese sentido creo que la candidatura y la elección de Gabriel en 2 semanas más, creo que no resuelve por sí solo toda esta conflictividad, pero sí apunta en la dirección correcta de proteger el proceso. Muchas gracias, Javiera. Bueno, me gustaría continuar con Fernando. Bueno, no han planteado preguntas los otros panelistas, pero tengo una pregunta respecto de la participación. En este momento entiendo que ha empezado el proceso participativo de la Convención Constitucional, pero tengo la impresión de que no son solo como los elementos de forma de participación que podamos generar los que van a convocar a la ciudadanía a apropiarse de este proceso. Entonces, mi pregunta es más,
sobre qué otros elementos son importantes a la hora de poder convocar a que la ciudadanía se apropie de este proceso y realmente se transforme en un proceso constituyente y superemos o empecemos a superar el proceso destituyente. Lo que yo escuché. Ahí sí. Ahí te escuchamos. No, estaba muy interesante esta conversación, así que muchas gracias por ella. La convención efectivamente ha iniciado, o sea, se ha abierto distintos mecanismos de participación, ¿no? Hay una conciencia muy clara de que parte importante del éxito del proceso constituyente está dado por la participación popular. Y está dado por la participación popular, porque la noción de poder constituyente no es una noción jurídica. O sea, un poder constituyente no es constituyente porque hay una norma jurídica que diga tal órgano tendrá el poder constituyente. Puede haber una norma que lo diga, o puede no haber una norma que lo diga. Incluso si hay una norma que lo diga, puede ser una norma que falsamente lo dice, y si no lo... ¿me entiendes? O sea, es totalmente irrelevante, creo yo. Eso, la declaración jurídica de que algo es poder constituyente. Por ejemplo, ¿no? Los términos del proceso constituyente en Chile fueron, o se intentó fijarlos el 15 de noviembre. El acuerdo del 15 de noviembre en Chile dispuso que iba a haber un plebiscito, que iba a haber una convención constitucional o convención mixta según el resultado del plebiscito, que esa convención constitucional se iba a elegir tal como la Cámara de Diputados. El hecho de que se elegiría tal como la Cámara de Diputados fue rápidamente criticado porque no iba a ser paritaria, no iba a tener representación de pueblos originarios y porque que solo iban a estar representados los partidos políticos. Todas esas limitaciones a la expresión de la fuerza popular que había irrumpido el 18 de octubre, todas esas limitaciones fueron vencidas en el año siguiente. Y terminamos con una convención paritaria, con escaños reservados, por primera vez las dos cosas, en Chile, y con una amplia participación de sectores que no estaban organizados a través de los partidos políticos. Ahí yo creo que hay un ejemplo de que ese poder constituyente, ese poder que busca transformarse en la decisión de una nueva forma política, bueno, encuentra su vía, y esa vía puede echar mano a formas institucionales o puede no echar mano a formas institucionales. Yo creo que esa es una cuestión secundaria, no hay que confundirse por eso. Y entonces, ¿dónde está el poder constituyente? El poder constituyente no está en 155 personas que se juntan todos los días en el edificio del ex Congreso Nacional en Chile. El poder constituyente está en la sociedad chilena, en el pueblo chileno. El vínculo entre esas 155 personas y el pueblo, la sociedad, ese vínculo es el importante. Ese vínculo es el que asegura que va a haber en ese proceso poder constituyente. Ese vínculo es el que asegura que el texto que salga de la convención, si ese vínculo se fortalece y entonces ese texto tiene la fuerza de ese poder, el poder que está en la sociedad, no el que está en los 155, entonces, claro, no va a ser solo un texto. Va a ser capaz de definir una nueva forma política y va a ser entonces una genuina constitución. Y entonces diremos, a pesar del acuerdo y todo eso, diremos, bueno, fue un genuino poder constituyente. ¿Por qué? Porque constituyó. Esa, creo yo, es la cuestión importante. Entonces, la cuestión de la participación es central. Pero, de nuevo, yo creo que aquí también hay que evitar el error de pensar que que la legitimación del proceso constituyente está fundamentalmente en esa participación, por así decirlo, que al proceso institucional, al proceso de los 155, le viene de fuera, ¿no? A través de iniciativa popular constituyente, a través de todos los mecanismos que la Convención ha creado, que son varios. Es un error pensar que esa es la única dimensión importante. Hay otra dimensión que yo creo que es fundamental, que es que lo que la propia Convención hace sea vista como hecho en genuina representación del pueblo. Porque nosotros estamos acostumbrados a una representación que es falsa, ¿no? Una representación que en realidad es una forma de excluir al representado. Y eso ha, por cierto, deslegitimado totalmente la representación, las formas representativas. Yo creo que es un error, sobre todo pensando para el futuro, por así decirlo, aceptar que que la falsedad de la representación es lo que define la representación, que la representación es genuinamente falsa y que por lo tanto la solución es prescindir todo lo que podamos de la representación. Yo creo que lo fundamental
sin perjuicio, como ya he dicho varias veces, que de la importancia de los mecanismos de participación. Yo creo que es fundamental recuperar la representación para la democracia también. Hay formas genuinas o más genuinas de representación y hay formas más falsas de participación, de representación. Las formas de representación que teníamos bajo la Constitución del 80 eran formas vacías, precisamente porque era una representación donde no se podía jugar nada importante. La forma de representación que tenemos en la Convención es una representación que no es vacía, porque ahí sí se pueden jugar cosas importantes. Ahí hay una decisión o hay poder para decidir qué es importante. Yo así miraría la cuestión del poder constituyente, del proceso chileno, de la participación, el lugar de la participación en el proceso convencional. Y quiero terminar con una cosa, yo sé que estoy ya extendido, pero lo que decía Marga, yo lo encuentro que es extraordinariamente importante y urgente de tener presente. La fuerza que se manifiesta en el momento destituyente puede, en su paso, digamos, la fuerza que se manifiesta en ese momento destituyente en términos de negación, cuando pasa a adquirir la dimensión positiva, puede ser articulada por cualquiera. Lo que la primera vuelta en Chile mostró era que la posibilidad de que esa fuerza destituyente en Chile fuera articulada por la ultraderecha era una posibilidad que no podía excluirse. No quiero decir nada más, yo estoy convencido que el 19 de octubre, del 19 de diciembre va a ganar Gabriel Boric, yo creo que pero algo pasó importante en la primera vuelta y es importante, y hay que identificarlo. Lo que pasó no es que se anunció que Kast ganaba, no, eso no va a pasar, creo. Lo que sí se anunció es que los resultados de octubre, el plebiscito, y mayo, la elección de convencionales en Chile, no fueron la victoria definitiva. Es decir, que era posible, incluso después de eso, que la articulación de esa fuerza destituyente en una fuerza positiva, en una fuerza que constituyera, de que la derecha pudiera hacerlo, que la ultraderecha pudiera hacerlo, era algo que no se podía excluir. Eso es una hipótesis que no podemos simplemente pensar que está totalmente superada. Y eso, creo yo, es lo que ha llevado a las dos características que ha tenido la campaña de Boric para la segunda vuelta, que ha sido la primera vez diría yo desde siempre, que toda la izquierda ha sido capaz de unirse en una causa. Está bien, una causa que uno podría decir es una causa puramente negativa porque es contra la ultraderecha, pero da lo mismo, pero es un paso. Y después de ese paso podrán venir otros pasos, o sea, ese paso habilita otros. Pero es la primera vez que yo recuerde que toda la derecha ha sido capaz de unirse detrás de una causa y ha creado una movilización territorial. Los comandos locales de la candidatura de Boric se han visto en las primeras semanas después de la segunda vuelta, y Javiera sabe mejor que yo porque está ahí mucho más que yo, así que ella puede contarlo de primera mano. Se han visto inundados de gente que quiere participar, porque la sola posibilidad de que esa fuerza destituyente sea interpretada en clave de ultraderecha ha tenido un efecto movilizador extraordinariamente importante. Entonces yo creo que eso que decía Marga es totalmente acertado y es fundamental. Irónicamente, es fundamental para el éxito del proceso constituyente que estemos conscientes de que el éxito del proceso constituyente no está garantizado de entrada y que entonces depende de lo que pase durante el proceso constituyente. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, por último, tenemos a Marga. Me gustaría preguntarte, bueno, sobre los desafíos que implica en términos de una relación estratégica entre los pueblos de Europa y los pueblos latinoamericanos en pos de generar transformaciones en favor de la misma gente. Y en los contextos que nos encontramos actualmente, en particular aquí en Chile, el proceso constituyente, cómo esa vinculación o una posible vinculación estratégica puede ser un aporte a ello. Esa es mi pregunta, y también si quieres referirte a lo que han planteado los otros panelistas. Sí, a lo que ha planteado Fernando al final, ¿no? Es decir, me ha recordado un poco los frentes populares, ¿no?, en Europa, en que se unía toda la izquierda para frenar el fascismo, ¿no?, que fue una orden nada más por la Segunda Internacional para crear esos frentes populares para evitar cosas que desgraciadamente en algunos países no se consiguió, ¿no? Entre ellos, en el mío, tuvieron que crear una guerra para impedir el triunfo popular. O sea, quiero decir, la amenaza siempre está ahí y además, esto ya es pensamiento
vieja militante de izquierda como yo, ¿no? Es decir, no es casual, la extrema derecha no cae del cielo, no es espontánea. Tiene una intencionalidad detrás y en este caso me parece obvia, ¿no? Es decir, entramos en una crisis, en la forma crisis del capitalismo global en el que se va a imponer de una manera más autoritaria y violenta para poder seguir acumulando tasa de ganancia, y lo va a hacer en los países en vías de desarrollo, como dicen ellos, o bueno, aumentando la teoría colonial, sobre todo con América Latina, y lo van a intentar imponer de una manera o de otra. Una manera puede ser Bolsonaro, otras son los lawfare, lo sabéis muchísimo mejor que yo, o reaccionar a un proceso como el que tenéis vosotros en Chile, de una manera tan autoritaria como la extrema derecha que allí se plantea. Por eso es tan importante ganar las elecciones. Aún así, el proceso continúa, lo ha hecho Javier, estos procesos no se paran solos, pero sí las alertas están ahí, y yo creo que esa reacción que decía Fernando de que la gente se suma para evitar que gane la derecha y la extrema derecha es absolutamente correcta. Es que es una posición moral, no es solo una posición política. Es moral, se está defendiendo la libertad, se está defendiendo la democracia. No es solo una identidad, y yo la tengo, y muy fuerte política. Me refiero que ya cuando se atacan principios fundamentales que me permiten a mí vivir mejor, respirar, opinar, la reacción tiene que ser esa, ¿no? Y espero, sinceramente, que gane Boric y que podamos seguir avanzando en un proceso que además va a tener que ir paralelo. Le preguntaba a Tomás a qué debate se tiene en Europa. Muchísimos, que Europa se está cayendo a cachos en muchos casos, en otros casos a partir del Brexit, que es un proceso destituyente, por cierto, otro, también ganado por la extrema derecha, ¿no? Con una crisis de representación política tremenda. La izquierda intenta que la extrema derecha no lo vincule, pero tenemos que hacerlo sobre la construcción de una nueva institucionalidad y un nuevo contrato social. No solo en la base de defender viejas estructuras oligárquicas, elitistas, de la vieja democracia liberal de estilo inglés. Y en esa nueva construcción no solo está lo que se está haciendo en Chile, los procesos que se ha habido en América Latina o los que hemos vivido en Europa históricamente, hay más partes del mundo. Yo creo que esa conversación es imprescindible, va a ser muy necesaria, y creo que además muy hermosa y muy bonita en tiempos de incertidumbre, que son los que nos deja esta pandemia global, donde, como se decía aquí antes, el fenómeno de que somos una especie que tiene que protegerse a sí misma empieza a poner encima de la mesa valores humanistas, como la libertad, la democracia, el cuidado, el feminismo, el tener estados que nos protejan, una forma de producir y consumir diferentes que son insoslayables en el siglo que comienza. Y muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, Marga. Mira, nos va yendo el tiempo y me gustaría darles a cada uno y a cada una un minuto para dar unas palabras de cierre. Partamos con el orden original, con Javiera. Tienes un minuto. Gracias, Tomás. Me cuesta hablar en un minuto, así que solo me quiero concentrar en una idea. Yo creo que lo fundamental para todo el proceso de cambio que estamos viviendo, para enfrentar también la situación histórica que vivimos en Chile, pero también la incertidumbre como contingente y global de la que también hablaba Marga, es fundamental poder viabilizar la participación y la organización social y ciudadana, que creo que ha sido lo más definitorio en todo este proceso, por el largo ciclo de luchas sociales que vinimos, por lo que significó el 18 de octubre, por estas apariciones masivas, que significó también el triunfo de la apruebo acá en el plebiscito. O sea, tenemos una sociedad que quizás no tiene formas tan orgánicas ni estables de organizarse. Hoy es también expresiva de los cambios sociales de la sociedad neoliberal, pero que ha mostrado su fuerza, ha mostrado su potencia y ha también traído las respuestas a estas crisis, no definitivas, pero creo que lo ha hecho. Y justamente lo que mencionaba Fernando, que está pasando estas últimas semanas, sobre todo con la campaña presidencial, con la potencia social que está viéndose en las calles, en las redes, la organización territorial, que hoy día excede al comando, excede lo que se puedan hacer desde las fuerzas políticas que estamos detrás de esta candidatura. Y yo creo que eso también es como, con lo difícil que se ve y los riesgos y las crisis que atravesamos, es también esperanzador, es ver de nuevo de una manera distinta, quizás como una expresión electoral, pero esa fuerza
ciudadana que vimos que fue fundamental para abrir el proceso constituyente, que va a ser fundamental para ganar esta elección y para sostener el proceso en el mediano largo plazo. Yo creo que yo pondría el énfasis ahí para cerrar, y creo que es en lo que tenemos que confiar, o es en lo único en lo que podemos confiar para en verdad darle sostenibilidad al proceso, y por lo mismo tenemos que potenciar la mayor incidencia, institucionalizando también su participación. Y ahí solo referirme como muy tangencialmente, porque creo que porque Fernando lo mencionó más de una vez. Yo efectivamente creo, yo no renuncio a la lógica de la representación, y creo que uno de los desafíos fundamentales es que el proceso constituyente recupere una auténtica representación, y que no la hemos tenido en Chile. Y creo que eso en gran parte se está logrando hoy día con el propio Convención Constitucional, esa expresión de eso. Pero creo también que no es suficiente, y creo que ahí la crisis de la representación no está solo en Chile, sino también es global. Y por eso creo que siguen siendo tan importantes estos otros mecanismos, que no reemplacen o que no tengan que necesariamente reducir la lógica de la representatividad, pero que sí enriquezcan esta democracia y permitan la participación masiva, ciudadana, obviamente de una manera distinta. No siempre tiene que ser en la calle, no siempre tiene que ser en la movilización electoral, sino que tiene que tener, creo, también una manera institucional de poder expresarse, y eso requiere un reconocimiento y una apertura institucional. Eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Tomás. Muchas gracias, Javiera. Entonces, seguimos con Alberto. Tienes tu minuto para cerrar. Gracias. Estábamos entrando en calor y nos anuncian que esto se acaba. Pero bueno, así son las reglas de juego. Señalaría algo que me parece fundamental. Fernando tiene toda la razón cuando dice que en el caso chileno, en el actual proceso, la vinculación entre la convención y el pueblo es fundamental para que tenga un resultado potente. Eso es evidente, eso es evidente. La convención, para mí, una convención que tiene una serie de límites impuestos por el poder constituido, tiene una tarea muy complicada, porque el poder constituido no quiere dejar que haya la posibilidad de un cambio transformador profundo, una verdadera revolución, si ustedes quieren usar el término. Pero eso se puede o soslayar o evitar, o superar, más que soslayar y evitar, con una activa participación de ese pueblo que ya se movilizó desde octubre del año 2019. Retomar ese proceso me parece que es fundamental. Y claro, esos límites solo serán superados con la acción política de las organizaciones populares, y en ese mecanismo creo yo que es fundamental mejorar, ampliar y profundizar los esquemas de participación, lo cual no está en contra con una representación efectiva. No es lo uno o lo otro. Las dos cosas se pueden potenciar en la medida que en la nueva Constitución se creen los mecanismos adecuados y la sociedad se empodere de la Constitución. Y si de Constitución hablamos, yo creo que muchas veces las constituciones pueden desatar procesos muy lindos. Marga nos mencionaba, por ejemplo, la Constitución de 1812, la PEPA, que no entró en funciones, pero a esta Constitución le debemos muchos procesos de cambio en América Latina. Esa es la realidad. Y luego yo también les invito a que lean la Constitución de 1931 de la Segunda República Española. Por algún lado está aquí en este escritorio un librito. Yo tengo no el librito con los colores de la República, de la bandera de la República, sino celeste. Un librito pequeñito celeste, es maravillosa. Hay que leer muchas constituciones, porque muchas cosas ya se han dicho, pero hay que abrir la puerta para sumar otras cosas que no se han dicho o escrito, pero que está planteando el pueblo. Y aquí un asunto fundamental. Cuando hablamos de procesos desconstituyentes, estamos diciendo nos. Sí, Fernando, decimos nos, pero cada no de esos tiene un sí. Cuando, por ejemplo, el movimiento feminista dice no al patriarcado, está abriendo la puerta a todo lo que son los principios de los cuidados, y eso es fundamental. Cuando el movimiento indígena dice no al Estado oligárquico, colonial, al Estado neoliberal, etcétera, está abriendo la puerta al Estado plurinacional, está diciendo el sí al Estado plurinacional. Cuando se dice no a la destrucción de la naturaleza, está diciendo sí a los derechos de la naturaleza. Cuando se dice no, por ejemplo, a la inequidad, a los oligopolios, a la concentración de la riqueza y del poder, se está diciendo sí al reparto y a más democracia. Espero que de aquí en 15 días
podamos celebrar el triunfo de Boric como una oportunidad para que este proceso continúe. Porque yo confío en el pueblo chileno, yo amo al pueblo chileno, yo creo que Chile está dando una lección de democracia al mundo a pesar de todas las adversidades. Así que reciban un abrazo fraterno, estaré con ustedes como siempre de corazón. Muchas gracias, Alberto. Se aprecia mucho tu presentación y tu saludo. Continuamos con Fernando. Tienes un minuto para cerrar. Gracias. Bueno, primero que nada, tiene toda la razón Alberto cuando dice esto estamos entrando en calor y se tiene que terminar. No es crítica a los organizadores, por supuesto, pero hay aquí una conversación que por lo menos de mi parte necesita continuar, así que busquemos formas de organizadas o no organizadas, institucionalizadas o no, pero de continuarla. Una brevísima respuesta, esto es un momento de despedida, así que no es tanto de respuesta, pero no puedo dejarlo pasar. Yo entiendo el punto que dice Alberto, cuando todo no implica un sí, pero yo creo que es compatible con el hecho de que el paso de ese no al sí admite distintas articulaciones políticas y distintas articulaciones políticas que pueden ser incluso de ultraderecha. Ese es el problema, ¿no? O sea, el no, o sea, y yo creo que lo que decía Marga de nuevo es totalmente acertado. El Brexit es, o sea, en el origen del Brexit hay algo, creo yo, con cual nadie puede no sentir simpatía, ¿no? O sea, en la época del neoliberalismo global, las democracias, el poder popular que hay en las instituciones democráticas es cada vez más menor, cada vez son más vacías. La ultraderecha fue capaz de reorientar ese no al desempoderamiento del pueblo bajo esas instituciones contra Bruselas, ¿no? Quienes nos quitaban el poder eran los burócratas de Bruselas y el pueblo británico tenía que reclamar ese poder y para eso tenía que salirse de la Unión Europea. Por supuesto, quienes le quitan el poder es el capital internacional, no los burócratas de Bruselas, evidentemente. Entonces, por supuesto que todo no implica en algún sentido un sí, pero políticamente ese paso es un paso que admite distintas articulaciones y lo estamos viendo. Pero en todo caso, precisamente por esto, por distintas perspectivas y esta conversación, este encuentro para mí por lo menos ha sido extraordinariamente valioso. Me voy habiendo aprendido mucho más gracias a Javiera, a Marga, a Alberto. Así que gracias a los organizadores a través tuyo, Tomás, y nos seguiremos viendo, espero. Muchas gracias, Fernando. De todas maneras, ya que manifiestan disposición, intentaremos generar otros espacios de conversación. Creo que también se ha generado algo muy interesante. Así que queda Marga, tienes tu minuto. Pues claro que hay que seguir la conversación porque además son temas centrales y además me llama poderosamente la atención. Yo vivo en Madrid, pero bueno, hablo en nombre de una organización europea, ¿no? La similitud de lógicas, ¿no? Cuando uno defiende al pueblo, ¿no? Pues la similitud de lógicas que te llevan, ¿no? a conclusiones parecidas dentro de análisis que hay que compartir. Hay que necesariamente compartir. Pues yo estoy de acuerdo con Fernando. El problema del no es que desgraciadamente y muchísimas veces el no lleva necesariamente a un sí. Además, lo que tenemos enfrente es una máquina de propaganda brutal que es capaz de convertir un no en algo regresivo incluso para quien lo piensa. Es que es terrible, pero es así, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que yo creo que el proceso chileno está volviendo a demostrar era lo que alguien del pensamiento progresista siempre sabe, y es que la historia no está escrita y que el cambio es posible, ¿no? Que Fukuyama se equivocó, la historia no ha terminado. Yo defiendo y utilizo este último minuto para defender el carácter performativo de la política. Es decir, con política se pueden cambiar y modelar la realidad y el futuro de un pueblo. Es en esa participación que defendía Javier y Fernando donde se ve esa capacidad de cambio que es a lo que más miedo tienen, pero que tampoco pueden evitar ni lo van a conseguir en Chile. Estáis haciendo historia y os vamos a mirar todos con muchísimo cariño y con todo el apoyo en las elecciones presidenciales. Un abrazo. Muchas gracias, Marga. Bueno, me toca entonces cerrar este diálogo final y por tanto esta conferencia internacional que busca eso, ser un espacio de diálogo, de conversación para poder también aportar. Yo creo que todo proceso transformador y un proceso democrático implica, como se decía por ahí en otro panel, grandes conversaciones y con este esfuerzo conjunto de democracia viva,
el Instituto 25M, el Observatorio Constituyente de Aprobodignidad, Claxo y Transform Europe, quisimos generar estos espacios para aportar a ese diálogo, para poder llenar de contenido, y esperamos también seguir generando más espacios de conversación, abrir estos espacios también a otras experiencias, y eso, con eso los queremos dejar. Agradecemos a quienes nos han seguido y a quienes después sigan reproduciendo este material, y un abrazo a todos y muchas gracias por su participación. Nos despedimos, un abrazo.